Hola amigos de Física sin Estrés, bienvenidos a una nueva clase. Hoy vamos a trabajar análisis de gráficas. Vamos directo al grano porque estás en Física sin Estrés. Muy bien, aquí tenemos una gráfica de distancia en kilómetros contra o versus el tiempo. El tiempo está en horas. Notamos que en la primera hora, el móvil, la partícula, recorre 40 kilómetros, en la segunda hora 80, en la tercera 120, en la cuarta hora 160 kilómetros y en la quinta hora 200 kilómetros. Lo interesante aquí es que si usted divide cada distancia entre su correspondiente tiempo, va a obtener un valor constante. Por ejemplo, 40 entre 1, 40. 80 entre 2, 40. 120 entre 3, 40, 160 entre 4, 40, 200 entre 5, 40. Esta constante de proporcionalidad corresponde a la velocidad de la partícula, a la rapidez de la partícula. Estamos dividiendo la distancia entre el correspondiente tiempo. Cuando esto sucede, es decir, cuando obtenemos un valor constante en una gráfica de distancia contra tiempo, el movimiento es rectilíneo uniforme y esa constante corresponde a la velocidad. En este caso, la velocidad de la partícula es de 40 entre 1, 40. 40 kilómetros por hora. Veamos otra gráfica. Aquí tenemos nuevamente distancia ahora en metros contra el tiempo en segundos. Notamos que a medida que transcurre el tiempo, la distancia va aumentando, pero no lo hace en la misma forma en que lo hacía en la gráfica anterior. Vamos a dividir la distancia entre el tiempo. 2 entre 1, 2. 8 entre 2, 4. 18 entre 3, 6. 32 entre 4, 8. 50 entre 5, 10. 72 entre 6, 12. Entonces notamos que la velocidad, que es la distancia sobre el tiempo, bueno, aquí estamos tomando equivalentemente velocidad con rapidez. Hablemos de rapidez, ¿sí? Estamos hablando de distancia entre tiempo. Entonces, la rapidez va incrementándose. Mire, en el primer segundo, la rapidez es de 2 metros por segundo. En el segundo segundo, 8 entre 2, 4. Entonces iría así. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Cada segundo la rapidez va incrementándose en 2 metros por segundo. Repetimos, 2, 4, que es el resultado de dividir estos. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Entonces se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ya no es como el anterior, que era rectilíneo uniforme. Aquí la velocidad cada segundo se va incrementando, en este caso en 2 metros por segundo. Veamos otra gráfica para analizar. Tenemos una gráfica de distancia en kilómetros contra el tiempo en minutos. Nos preguntan lo siguiente: ¿a qué distancia de su casa se encuentra su lugar de trabajo? Está hablando de una persona que sale a su lugar de trabajo. ¿Cuánto tiempo o cuánto tarda en llegar? Bueno, ¿a qué distancia se encuentra su lugar de trabajo? Pues a la distancia lejana que él se encuentre, ¿no? En este caso, vamos a determinar esto aquí. Observen, aquí tenemos 16 kilómetros, es la distancia a la que se encuentra su lugar de trabajo. ¿Y en qué tiempo? ¿Cuánto tiempo emplea para llegar a esa distancia de 16 kilómetros? Pues 15 minutos, ¿ok? Entonces repetimos. ¿A qué distancia de su casa se encuentra su lugar de trabajo? 16 kilómetros. ¿Y cuánto tarda en llegar? 15 minutos. Parte B. Ha hecho una parada para recoger a su compañera de trabajo. ¿Durante cuánto tiempo ha estado esperando? Muy bien, aquí notamos que en lo que va de 5 minutos aquí hasta 7 minutos, 5, 6, 7, aquí ha habido o aquí se ha presentado un
un estacionamiento, se ha detenido la persona. ¿Y cuánto tiempo lo ha hecho? Pues lo ha hecho durante 2 minutos. Miren que va del 5 al 7. Durante 2 minutos se ha detenido. ¿A qué distancia vive su compañera de trabajo? Pues a la distancia de 6 kilómetros. ¿Ok? Aquí tenemos 6 kilómetros. Muy bien, vamos a otra gráfica. Interesante esta gráfica porque aquí notamos que en esta gráfica de velocidad en metros por segundo o sobre segundo contra el tiempo en segundos, la velocidad ni aumenta ni disminuye, la velocidad se mantiene constante. Entonces esta gráfica cualitativa, porque no sabemos aquí qué valor tiene velocidad, sabemos que es un valor diferente de cero, pero la gráfica nos está enseñando o nos está indicando que la velocidad es constante. Por lo tanto, esta es una gráfica que corresponde a un movimiento rectilíneo uniforme. Recuerden que el movimiento rectilíneo uniforme en este tipo de movimiento es un movimiento en línea recta con velocidad constante. Aquí les dejamos una tarjetita para que puedan repasar este tipo de movimiento. Acá veamos otra interesante gráfica. Tenemos distancia en metros contra el tiempo en segundos. A medida que transcurre el tiempo, ustedes ven que esta posición que está en metros, esta distancia, pues en este caso posición en metros, la posición no va cambiando. Es la misma posición de la partícula, del móvil, lo que se esté allí estudiando, es la misma a medida que pasa el tiempo. Por lo tanto, en esta gráfica podemos concluir que no hay movimiento, la partícula está en reposo. La distancia ni va incrementándose ni va decreciendo. Es la misma posición, no ha cambiado la posición a medida que el tiempo transcurre. Por lo tanto, esta es una gráfica que corresponde a una partícula en reposo. Veamos otra gráfica. Aquí tenemos la gráfica del consumo de agua en un colegio. El consumo está dado en metros cúbicos y el tiempo en horas. Está la gráfica pues realizada a lo largo de todo el día. Veamos una primera pregunta que surge. ¿Durante qué horas el consumo de agua es nulo? Veamos que el consumo de agua es nulo aquí. Aquí no hay consumo de agua. Miren que es cero, de las 0 a las 8 horas no hay consumo de agua. ¿Sí? Entonces es probable que aquí no haya entrado el personal, los estudiantes no hayan ingresado, etc. Una de las razones puede ser esa. Entonces veamos que de aquí hasta aquí, repetimos, el consumo es 0. 0 metros cúbicos desde las 0 horas a las 8 horas. Otra pregunta que puede surgir es esta. Bueno, perdón, aquí hay otro detalle, ¿no? Se nos escapaba este detalle. Este es el primer sector, el primer tiempo, el primer intervalo de 0 a 8 horas en que no hay consumo de agua. Pero aquí también encontramos otro, obsérvenlo, se nos vaya a escapar esto, ok. Desde las 18 horas a las 24 horas. Es decir, aquí va desde las 6 de la tarde hasta que finaliza el día, ¿sí? 18 horas es 6 de la tarde. Entonces, aquí tampoco se ha dado consumo de agua. Suponemos que aquí ya salieron todos los estudiantes para esperar pues el día siguiente su clase. Pregunta B. ¿A qué hora se consume más agua? ¿Cómo puedes explicar estos puntos? Bueno, veamos. Aquí notamos las partes más altas de la curva, ¿sí? Donde ahí está el mayor valor de consumo. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí, que correspondería a las 12 horas. O sea, mediodía. Entonces suponemos que aquí pues por la mayor intensidad de calor, etcétera, puede darse un mayor consumo de agua. Pero también hay aquí otro pico, otro punto alto que corresponde a las 16 horas, o sea 4 de la tarde. Aquí también hay un alto consumo de agua, ¿sí? Entonces el consumo aquí podría estar, está el consumo más alto. No tenemos aquí los valores. Solamente nos están indicando cuándo hay el consumo más alto. Repetimos, a las 12 horas y a las 16 horas. ¿Cómo se puede o cómo puedes explicar esos puntos? Bueno, aquí pues, dijimos que puede haber más calor,
La gente está saliendo a recreo, etcétera, y aquí pues ya están para salir también. Muy bien, vamos a otra gráfica. La concentración de sangre de un cierto tipo de anestesia y la dosis viene dada por la gráfica siguiente. Aquí tenemos una gráfica en que en el eje vertical tenemos la dosis en miligramos y en el eje horizontal el tiempo en minutos. Veamos qué preguntas pueden surgir. ¿Cuál es la dosis inicial? Muy bien, entonces la dosis inicial, arrancamos de aquí. ¿Sí? Aquí 0 minutos, aquí la dosis está en el orden, o aquí a los 100 miligramos. La dosis inicial es 100 miligramos. ¿Qué otra pregunta puede surgir? ¿Qué concentración hay aproximadamente al cabo de los 10 minutos y al cabo de una hora? Veamos, 10 minutos, aquí tenemos 10 minutos. Veamos qué tipo o qué cantidad de concentración de la dosis tenemos. Aquí tenemos aproximadamente aquí 50. Entonces a los 10 minutos hay una concentración de 50 miligramos. Vamos notando que esto decrece, ¿no? Empezamos con 100 miligramos, ya vamos por 50 miligramos a los 10 minutos. Al cabo de una hora, es decir, 60 minutos aquí. Al cabo de una hora veamos qué concentración se tiene aquí. Se tiene aquí sería, si tenemos esto dividido de 5 en 5, 5, 10, 15, 20, 25, entonces aquí tendríamos de 0 a 5, aquí tendríamos 2.5 miligramos. ¿Listo? Repetimos, esto va de 5 en 5, 5, 10, 15, 20. Entonces aquí tendríamos 5 y aquí a la mitad 2.5 miligramos. Si surge otra pregunta, vamos a mirar. Aquí lo tenemos, ¿no? Aquí tendríamos los 2.5 miligramos en esta parte. Aquí. ¿Ok? ¿Cuál es la variable independiente y la variable dependiente? Bueno, la variable independiente es el tiempo y la variable dependiente es la concentración de la dosis, ¿sí? En la sangre. ¿Listo? Otra pregunta. A medida que pasa el tiempo, ¿la concentración en sangre de la anestesia aumenta o disminuye? Notamos que a medida que transcurre el tiempo o que pasa el tiempo, la concentración en sangre de la anestesia va decreciendo, va disminuyendo. Ustedes notan que a los 10 minutos tenemos, empezando, cuando se administra esta anestesia, tenemos 100 miligramos, a los 10 minutos 50 miligramos, a la hora, cuando ha transcurrido una hora, tenemos 2.5 miligramos. Muy bien, veamos otra gráfica. Aquí tenemos una gráfica que muestra el crecimiento de una persona midiéndola cada 5 años. Tenemos 5, 10, 15, 20, 25, hasta 80 años. Pregunta número 1. ¿Cuánto mide al nacer? Es decir, aquí pues tenemos al nacer cuánto mide. Aquí tenemos, ¿cuál es la medida entonces? Vamos aquí de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50. Y aproximadamente aquí 50 centímetros. ¿Listo? Porque la estatura está en centímetros. 50 centímetros. Muy bien. ¿A qué edad alcanza su estatura máxima? O sea, donde esté el punto más alto en toda esta gráfica. Sería aquí. Este es el punto. Aquí a los 5, 10, 15, 20, a los 25 años alcanza su estatura máxima. Y esa estatura máxima, vamos a ver, es de 180 centímetros, que es 1,80 metros. ¿Listo? C. ¿Cuándo crece más rápido? Cuando ustedes quieran ver los intervalos en los cuales hay un incremento mayor de la variable que se está estudiando acá, entonces ustedes miran lo que esté más inclinado, sería en este caso aquí. ¿Cuándo crece más rápido? Bueno, desde los 10 años a los 15 años, aquí. Esto es lo que está más inclinado, entonces aquí crece más rápido. La curva aquí tiene una mayor pendiente, una mayor elevación. ¿Ok?
Muy bien, aquí tenemos 3 preguntas analizadas en física sin estrés. No olvides suscribirte. Ok, vamos a otra gráfica. Aquí se tiene la gráfica de altura contra el tiempo. Entonces veamos qué preguntas surgen. ¿A qué altura alcanza al cabo de un segundo? ¿Sí? Entonces vamos a un objeto que se lance hacia arriba, verticalmente hacia arriba. Entonces, al cabo de un segundo, veamos, aquí tenemos un segundo, al cabo de un segundo tenemos la altura, que es esto aquí, sería entonces 0,51, 1,5, 2, 2.5 metros. Al cabo de un segundo la altura alcanzada es 2.5 metros. Punto B. ¿Cuál es la altura máxima alcanzada y en qué momento la alcanza? Aquí, lo máximo es aquí. Y aquí tenemos el tiempo correspondiente. Veamos entonces, a los 2 segundos, la altura máxima alcanzada es 4 metros. ¿Listo? C. ¿Cuándo decrece la altura de la pelota? Bueno, cuando alcanza su altura máxima, aquí empieza ya a caer. A partir de los 2 segundos, empieza a disminuir la altura porque viene en descenso. Veamos otra gráfica. Tenemos una gráfica de distancia en metros contra el tiempo en minutos. ¿A qué distancia del punto de partida está el punto de llegada? Bueno, aquí tenemos. Lo que más se ha logrado recorrer es 800 metros. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo permaneció en reposo el móvil? Veamos. Aquí tenemos de 20 minutos a 50 minutos aquí, este tramo que estamos recorriendo aquí. Desde los 20 minutos a los 50 minutos, el móvil permaneció en reposo. Aquí se quedó quieto, aquí se estacionó. ¿Y cuánto tiempo? Pues de 20 a 50 tenemos 10, 20, 30 minutos, a media hora en reposo. ¿Cuánto o cuándo? Sería aquí cuánto. ¿Cuánto tarda el móvil en su camino de vuelta? Bueno, de aquí ya empieza el retorno, ¿no? Serían 20 minutos. De 50 a 70, 20 minutos, que correspondería casi al mismo tiempo que empleó en llegar al punto o alcanzar su punto de llegada. Bueno, ¿listo? Entonces vamos a otra gráfica, caballeros y damas. Aquí tenemos la audiencia de una determinada cadena de televisión durante un día. La audiencia está en millones de espectadores y el tiempo en horas. Veamos lo siguiente. Vamos a ir haciendo un análisis acá de esta gráfica en la que pueden surgir varias preguntas. Por ejemplo, en las 6 primeras horas, aquí de 0 a 6, ustedes notan que esto va pues de 0, 0,5, 1, 1,5, 2. Entonces, durante las primeras 6 horas de transmisión, aquí tenemos 0,5 millones de espectadores, o sea, medio millón de espectadores. Luego, desde las 6 a las 7 horas, hay un incremento, se da un incremento del número de espectadores y alcanza 1,5 millones de espectadores como lo máximo. Va creciendo la audiencia aquí hasta llegar a 1,5 millones. Luego se va presentando un descenso desde las 7 horas hasta 12 horas. De 7 a 12 empieza a descender el número de espectadores. ¿Sí? Aquí se mantendría, por ejemplo, a las 12 horas, el número de espectadores sería de 1 millón. ¿Listo? Y pues, se mantendría estable hasta las 13 horas, hasta la 1 de la tarde. A partir de ahí empieza a crecer el número de espectadores de la transmisión, va creciendo notablemente hasta que llega a un punto máximo a las 21 horas. Aquí, a las 21 horas, se logra una audiencia de 6.5 millones de espectadores. Aquí tenemos, mírenlo, aquí, 6.5 millones de espectadores, y eso se logra a las 21 horas. A partir de ahí empieza a decrecer la audiencia hasta que finalmente a las 24 horas se logra una audiencia de 0,5
millones de espectadores, o sea, medio millón de espectadores. Esto es el análisis de esta gráfica de los números o millones de espectadores en una transmisión durante todo un día. Veamos otra gráfica en Física sin Estrés. Esta mañana Lorena salió de su casa a comprar el periódico, tardando 10 minutos en llegar al kiosco, ¿sí?, que está a 400 metros de su casa. Entonces aquí tienen ustedes, aquí vamos a ir interpretando todo esto con la gráfica. A los 10 minutos, miren, llegó al kiosco que está a 400 kilómetros de su casa. Allí estuvo durante 5 minutos, observen, de 10 a 15 minutos, de aquí hasta aquí, en este punto, perdón, aquí vamos un poquito atrás con la gráfica, nos cruzamos aquí los cables, esperen un momento, aquí, eso es, aquí a los 10 minutos tiene 400 kilómetros, muy bien. Ahora luego aquí se estacionó en estas líneas, aquí miren que la distancia se mantiene aquí sin cambios, hasta aquí, hasta los 15, muy bien, 5 minutos, aquí dice, allí estuvo durante 5 minutos y se encontró con su amiga Elvira, a la que acompañó a su casa. La casa de Elvira está a 200 metros del kiosco. Entonces, de aquí hasta acá, 600. ¿Por qué 600? Porque estaba originalmente en 400 metros y su amiga, la casa de su amiga está a 200 metros del kiosco. 400 más 200, 600. Y dicen que para lograr esos 200 metros que van de 400 a 600, tardó 10 minutos. ¿Sí? Entonces quiere decir que al estar aquí, de aquí a aquí, 15, llegó aquí a este punto. Aquí. Eso es. Este intervalo. Aquí tenemos 10 minutos. 5, 10. 10 minutos. Estuvieron allí durante 15 minutos. Aquí estuvieron en la casa de la amiga durante 15 minutos. Sería de aquí hasta aquí. 15 minutos. 5, 10, 15 minutos. Y después Lorena regresó a su casa sin detenerse. Noten ustedes que aquí empieza ya el camino de regreso y tarda 10 minutos en llegar a su casa. Miren, 5, 10. De 40 a 50 hay 10 minutos en llegar a su casa. Muy bien, aquí tenemos entonces la interpretación en gráfica de todo este texto. Vamos a una última gráfica. Veamos qué preguntas surgen. Aquí ya están distancia en metros, tiempo en segundos. Vamos a la primera pregunta. ¿Qué móvil avanza hacia el origen? O sea, aquí, el móvil D. Noten ustedes que cada vez decrece más la distancia hasta que llega a este punto. En 4 segundos, su posición 0. B. ¿Cuál comienza su movimiento en el origen del sistema de coordenadas? Aquí está el origen del sistema de coordenadas, que es X contra T. Distancia en metros, tiempo en segundos, o posición en metros, tiempo en segundos. Y aquí es el móvil A, el que comienza su movimiento en el origen del sistema de referencia. C. ¿Qué móviles se desplazan con velocidad aproximadamente iguales? Bueno, tenemos que ver las pendientes, las inclinaciones. El móvil A y el móvil C aproximadamente se desplazan con velocidades, velocidades aproximadamente iguales. Las inclinaciones de las líneas A y C son aproximadamente iguales. D. ¿Cuál se mueve con una velocidad menor? Bueno, el que tenga menor inclinación, menor pendiente. Eso es para mirar aquí rápidamente y analizar gráficos. Te sirven para tus pruebas de estado, para interpretar rápidamente una gráfica. ¿Cuál se mueve con una velocidad menor? El móvil representado con la línea B. Bueno, amigos de Física sin Estrés, como siempre, nuestras explicaciones no son perfectas, pero nos esforzamos por tratar de hacer una buena explicación. No olvides suscribirte, compartir y así nos ayudas a mejorar cada día y presentarte mejores materiales para que aprendas física sin estrés.